Yunes explota contra Loret de Mola. Cuando un político responde que no hay observaciones, la frase parece cerrar el tema. Pero en realidad, a veces lo abre más. Porque Fernando Yunes no salió a decir solamente eso es falso. Salió a decir que todos los contratos fueron legales, auditados por el ORFIS y por la Auditoría Superior de la Federación. Y que no existe ninguna observación. Y bueno, eso importa, porque una cosa es el ruido mediático y otra muy distinta es que haya una falta comprobada. Pero aquí es donde la historia se pone incómoda. El reportaje de Latinus señala que durante su administración como alcalde de Veracruz, entre el 2018 y 2021, el ayuntamiento otorgó 4 contratos por más de 26 millones de pesos a una empresa propiedad de Miriam Jurado Roca, identificada como actual pareja sentimental de su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez. Ahí está el punto sensible. No es una sentencia, no es una condena, pero sí es de esas combinaciones que en política levantan cejas. Contratos públicos, empresa privada, una relación cercana y un apellido con peso en Veracruz. Y eso cambia el tono. Porque Fernando Yunes, el diputado local, puede tener razón cuando dice que no hay observaciones. De hecho, si ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación revisaron y no encontraron irregularidades, ese dato no se puede borrar nada más porque el caso suene polémico. Pero tampoco se puede pretender que la gente escuche 26 millones de pesos y pareja de mi hermano y diga, pues bueno, no pasa nada. No funciona así. La política también vive de percepciones y a veces la percepción pesa casi tanto como el expediente. Fernando Yunes decidió responder fuerte, acusó a Loret de Mola de ser misógino por involucrar a mujeres cercanas a personajes políticos en sus investigaciones. Y ahí hay otro debate, porque sí, muchas veces en la política mexicana se usa a esposas, hijas, novias o parejas como forma de golpear indirectamente a los hombres con poder. Eso existe, pero también es cierto que cuando una persona vinculada al círculo cercano aparece relacionada con contratos públicos, la pregunta pública aparece sola, aunque incomode, aunque moleste, aunque se sienta como golpe político. Y ojo, no es menor que Fernando Yunes insista que durante su gobierno se adjudicaron cientos de contratos y que todos fueron conforme a la ley de adquisiciones y a la ley de obra pública. Eso le da una defensa institucional. Pero aquí la duda no va tanto por el camino de si hubo delito o no, sino por otros más resbalosos caminos. ¿Había condiciones para que esto se viera como conflicto de interés? Porque en política no basta con que algo sea legal. También tiene que aguantar la mirada pública. Y ahí es donde muchos gobiernos de todos los colores suelen tropezar. Todo está firmado, todo está auditado, todo está sellado. Pero la gente se queda pensando, ¿y por qué justo ahí? Y esa pregunta, aunque no pruebe nada, políticamente sí pesa. Más todavía en Veracruz, donde el apellido Yunes no es cualquier apellido. Es un apellido que arrastra poder, pleitos, alianzas, rupturas y una presencia política que nunca pasa desapercibida. Entonces, cualquier señalamiento alrededor de contratos se vuelve más grande. A veces por los hechos, a veces por el contexto y a veces por las dos cosas. Así que Fernando Yunes busca cerrar el tema desde lo técnico. No hay observaciones, no hay controversia legal, no hay señalamiento administrativo firme y esa parte es importante. Pero Latinus busca abrirlo desde lo político. Sí hubo contratos, sí hubo relación cercana y sí hay elementos que merecen ser vistos con lupa. Ahí está el choque real. No es simplemente culpable o inocente, es algo más incómodo. La diferencia entre lo legalmente aprobado y lo políticamente explicable. Porque en México ya hemos visto demasiadas veces cómo las auditorías pues no siempre calman la sospecha. Y cómo las sospechas tampoco siempre prueban irregularidades.
Y en medio queda la gente, en medio quedan los veracruzanos viendo el mismo juego de siempre, viendo a los políticos defendiendo papeles, medios exhibiendo vínculos y la opinión pública tratando de entender si está frente a un escándalo real o frente a un golpe más dentro de la guerra política. Tal vez Fernando Yunes tenga los documentos de su lado. Tal vez el reportaje tenga el olfato político de su lado. Pero la incomodidad queda flotando. Porque cuando el poder se cruza con contratos y relaciones personales, aunque no haya observaciones, la pregunta no desaparece. Solo cambia de lugar. Noticias locales. Milloniza en Orizaba. Hay anuncios que suenan a inversión, pero también suenan a mensaje político. Porque cuando una farmacéutica gigante se para en la mañanera de la presidenta y dice: vamos a meter millones en México para estudios clínicos que permitan desarrollar medicamentos para nuestro país con las características de la población mexicana, y también que los beneficios de ellos no solo queden en una empresa privada, sino que también queden en Birmex y en las instituciones públicas. Pero sobre todo en Orizaba, Veracruz, claro, muchos escuchan empleo, medicinas, desarrollo, pero otros escuchan algo más incómodo. ¿Quién está ganando poder alrededor de la salud pública? Y ojo, porque esto no pasó en cualquier lado ni se dijo en cualquier foro. Se dijo en la conferencia de Claudia Sheinbaum con el secretario de Salud, hablando de más de 21,000 millones de pesos para medicamentos, producción, investigación y estudios clínicos en México. Suena fuerte, sí, pero ahí empieza lo interesante, porque entre todas esas empresas aparece Bayer. Y Bayer no llega con un discurso pequeño. Llega diciendo que ya trae una inversión caminando en Orizaba, Veracruz. Mi nombre es Daniel Londero y represento a Bayer. Me complace compartir con ustedes que este año estaremos dando pasos significativos en la investigación clínica con una inversión de 150 millones de pesos. Una planta estratégica, de esas que casi nadie mira, pero que producen cosas que terminan metidas en tratamientos hormonales, anticonceptivos, antiinflamatorios, antimicóticos, o sea, en la vida cotidiana de miles de personas. El proyecto a 5 años de modernización de nuestra planta de medicamentos hormonales, también de ingredientes activos conocidos como APIs, en Orizaba, en Veracruz. Y ahí es donde la nota deja de ser solo económica, porque estamos hablando de una planta que produce 20 toneladas de principios activos hormonales y que exporta el 90% de su producción. Ajá, México produce, pero casi todo se va. Y no es que eso sea malo automáticamente, pero sí abre una pregunta bastante incómoda. ¿Estamos construyendo soberanía farmacéutica o estamos convirtiéndonos en una plataforma industrial para que otros mercados se abastezcan primero? Porque el discurso oficial dice que esto es desarrollo nacional. Estamos anunciando la inversión de cerca de 1,000 millones de pesos que contribuirán a generar más empleo en el país en los próximos 4 años. Y puede serlo, pero cuando te dicen que el 90% se exporta, bueno, ahí la palabra nacional empieza a necesitar una explicación más larga. Bayer dice que en Orizaba ya van más de 150 millones de pesos invertidos en modernización, con un avance superior al 20% dentro de un plan a 5 años. Suena ordenado, suena serio, suena a que hay proyecto, pero también suena a que apenas va empezando. Y mientras tanto, el gobierno presenta esto como parte del Plan México, esa idea de traer industria, inversión y producción al país. Muy bonito en el papel, pero la realidad siempre cobra factura cuando bajamos del PowerPoint al territorio. Porque una planta modernizada no solo significa maquinaria nueva, significa presión laboral,
cambios operativos, intereses corporativos, exportaciones, regulaciones, permisos, contratos y una relación cada vez más cercana entre el gobierno y farmacéuticas. Y sí, eso puede traer medicamentos. El 10% porque el 90% se va para fuera de México. Pero vaya, también puede traer dependencia disfrazada de alianza. Y qué rápido cambia el tono cuando la inversión viene en millones. De pronto todos hablan de innovación, de desarrollo, de bienestar, pero casi nadie pregunta quién define qué se produce, para quién se produce y quién se queda con la mayor ganancia. Y aquí hay otro punto. Bayer no solo está hablando de Orizaba, también habló de Lerma en el Estado de México, donde ya llevan 847 millones de pesos invertidos y un avance del 71% en ampliación y modernización. O sea, esto no es una remodelación aislada, es una estrategia completa y cuando una empresa dice que espera superar los 6,000 millones de pesos en exportaciones anuales, ya no estamos hablando de una inversión bonita para la foto. Estamos hablando de un negocio gigantesco. Con estas inversiones esperamos superar los 6,000 millones de pesos de exportaciones anuales, además, por supuesto, de abastecer adecuadamente al mercado local. El secretario de Salud dijo que esto abre la posibilidad de desarrollo industrial y acceso a medicinas producidas en el país. Suena bien, pero México lleva años con quejas por desabasto, con compras atoradas, con hospitales saturados y pacientes que terminan buscando medicamentos por fuera. Entonces la pregunta no es si invertir es bueno. Claro que puede ser bueno. La pregunta es, ¿esa inversión se va a traducir en medicinas disponibles para la gente o en otro anuncio que se celebra arriba mientras abajo siguen las filas, siguen las recetas incompletas y los familiares comprando lo que el sistema no entrega? Y espérate, porque también hablaron de estudios clínicos. Bayer dice que este año invertirá 150 millones de pesos en 10 estudios clínicos con instituciones públicas y privadas. Cancerología, pediatría, hospital infantil, La Raza, Monterrey. Eso puede ser avance científico, pero también exige vigilancia, porque cuando la investigación se mete a hospitales públicos, la transparencia no es un lujo, es una obligación. Así que más que una buena noticia cerrada, esto parece una puerta abierta. ¿Hay inversión? Sí. ¿Hay industria? Sí. Hay promesas de medicamentos también, pero cuando la salud se cruza con corporaciones, exportaciones y mañaneras, el aplauso fácil se vuelve peligroso, porque tal vez Orizaba no solo está modernizando una planta, tal vez está mostrando cómo se va a negociar la salud en el México que viene.